Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que nos dedicamos a pensar, reflexionar, interrogarnos sobre los grandes problemas que nos aquejan como personas, como sociedad, como humanidad, como país, desde una perspectiva particular, que son las perspectivas de las ciencias sociales. Hoy vamos a analizar o tocar un problema que es fundamental en la estructuración, en el desarrollo y en el futuro de nuestras sociedades, que es el advenimiento de la sociedad digital, el reino de Internet, reino que pareciera penetrar absolutamente todas las dimensiones de nuestra vida. Estamos en presencia de una revolución cultural, sí, pero algo mucho más profundo, que es un cambio civilizatorio, en la cual incluso nos llegamos a preguntar por el sentido de lo humano, cuando vemos que la inteligencia artificial, las máquinas, empiezan a dominar nuestras vidas. Y entonces se nos hace absolutamente imposible, y el conjunto de nuestras opiniones, pero emociones, aspiraciones, se juegan en esa, como lo van a llamar nuestros invitados en este tema, en este y en el programa siguiente, hay un cambio estructural en la sociedad, pero también hay un cambio en lo que constituía el fundamento de nuestra democracia, al menos según lo han señalado gente como Habermas, ¿no? La plaza pública. Estamos en presencia de la construcción, o alguien diría deconstrucción o destrucción de lo que es una plaza pública, y el imaginario es que en la red se ha constituido una nueva plaza pública, cuando en realidad es una negación de ello. Y es una negación de ello porque estamos en presencia de una nueva estructura cultural. No solo en un nuevo modo de producción, que ya no es el industrial, sino que es precisamente el informático o el digital, o como se le quiera llamar, globalizado además. Y entonces estamos en presencia de una nueva cultura, de la cultura llamémosle tecnológica o la cultura informática, pero que es la cultura de alguna manera predominante actualmente, o que va a llegar a ser predominante. Y entonces la pregunta es, ¿dónde queda lo humano y la capacidad que tenga lo humano de dominar lo tecnológico? El desarrollo de una cultura, como se ha planteado, que tiene básicamente toca al elemento negativo de las relaciones humanas y de la condición humana. Vamos a ver eso por qué. Entonces, vamos a dedicar 2 programas para tratar
este tema. Uno de un punto de vista más del impacto tecnológico-cultural, otro más del punto de vista, llamémosle, social y político. Hoy día tenemos al primer invitado que va a tocar primero los temas y en la próxima semana será alguien que ha trabajado con él, que trabajan juntos en estos temas que cuentan el desarrollo de estos programas, cuenta con el apoyo muy importante y muy significativo de la Fundación Frisch Ebert. La periodista Jimena Jara, quien hoy día, en la próxima vez, y quien hoy día está con nosotros, es Claudio Villegas. Claudio Villegas es uno de los grandes especialistas en el tema que vamos a tocar, de la inteligencia artificial, de la sociedad digital, y han estado trabajando juntos en unas investigaciones sobre estos temas. Y él es antropólogo, ha sido profesor en la Universidad Católica, en la Academia de Humanismo Cristiano, trabaja principalmente actualmente en investigaciones a través de consultorías, pero digamos, lo que nos importa aquí es más que la aplicación, es la reflexión académica sobre el fenómeno que estamos viviendo. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Sabemos que eres una de las personas de mayor experiencia, capacidad de investigación en estos temas, y entonces es para nosotros un gran gusto tener, y sobre todo tener esta posibilidad de dividir, digamos, este programa como en dos, por supuesto cada uno como una unidad completa, pero uno de esta dimensión más llamémosle, tecnológica, si se quiere llamar, más cultural, la otra más sociopolítica. Aunque, por supuesto, una de las premisas del trabajo de ustedes es que todas las dimensiones de esta transformación fundamental en la sociedad, por parte de la sociedad digital, de las redes, del mundo de las redes, de Internet, como se le quiera llamar, todas ellas están interrelacionadas. Bueno, partamos entonces. Muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Partamos con ¿cuál es el cambio? Eh, tú lo señalas así, estructural que produce el fenómeno de las redes, de la sociedad digital, eh, del predominio del algoritmo por sobre los seres humanos. Muchas gracias, Manuel. Un honor estar acá. Yendo directo a la pregunta, ¿cuál es el cambio que, digamos, significativo que se produce acá? Uno tiene que partir, ¿cierto?, de los fundamentos de lo que vamos a entender por reproducción cultural, cultura, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa la cultura en esta conversación? Entonces, lo primero es que la cultura es información, ¿cierto? Información que es eficaz para los seres humanos porque es una información que se produce en el proceso de socialización y que en esa producción y transmisión lo que hace es generar conducta, ¿cierto? O sea, eso es lo que hace la cultura, alinea conducta, ¿cierto? Prescribe algunas, prohíbe otras, va generando, va limitando el espectro de conductas que son aceptables dentro de un espacio, etcétera. Entonces, decimos básicamente que una información eficaz es una que produce conducta. Dicho eso, lo que uno diría entonces es que mientras más información existe en el ecosistema, mientras más información se logra difundir y transmitir en un mismo momento del tiempo, más producción de conducta se genera, digamos, en el sentido de más cambios de trayectoria en la conducta humana se producen cuando yo tengo más acceso a transmitir y seleccionar nuevas piezas de información. Esa es como
la premisa central de esto, porque en el fondo la primera transformación que produce lo que vamos a llamar la sociedad digital o la sociedad, digamos, de la información, es básicamente que al producir ciertos elementos tecnológicos que facilitan producir nueva información, transmitir nueva información y acceder a esa información, ¿cierto? Lo que hace entonces es acelerar los procesos de cambio conductual, sea cuales sean estos. Ya, esa es la primera como premisa de esta gran transformación, ¿ya? Entonces, uno podría llevar ese proceso de transformación desde incluso desde el surgimiento de la escritura como mecanismo de transmisión y producción de información, ¿cierto? Hasta la producción de algoritmos que seleccionan contenido, que producen contenido y que nos permiten acceder a nuevos contenidos todo el tiempo en nuestro día a día, digamos, una historia bien larga. Ahora, el punto Claudio, central, Claudio, a dime. propósito de lo último que señalaba, la palabra fundamental cuando uno habla sociedad digital, también podría decir sociedad del algoritmo. ¿Eh? Sí, de todas Y maneras, podría entonces, decirse eso. ¿qué es el, el algoritmo y qué diferencia tiene un mundo cultural que antes se basaba en otras cosas, digamos, en otras maneras de ir accediendo a creencias, a conocimientos, etcétera, con el algoritmo? Creo que la manera más fácil de explicar lo que es un algoritmo es entender primero, un algoritmo es un conjunto de pasos estructurados para resolver un problema. Nosotros en la vida social hemos estado expuestos a algoritmos todo el tiempo, con o sin computadores. El algoritmo por excelencia en la transmisión familiar son las recetas de cocina, ¿cierto? O sea, como tengo un conjunto de productos, un conjunto de pasos de cómo relacionar esos distintos productos que me producen un resultado que es este plato. ¿Ya? Eso es una receta de cocina. Los algoritmos son eso, ¿cierto? Conjuntos de pasos que están estructurados y permiten reproducir un resultado de forma recurrente. ¿Ya? Entonces, eso es un algoritmo. Un algoritmo llevado a la computación, ¿cierto? Es básicamente la traducción de esta solución, de este conjunto de pasos para resolver un problema, para producir un resultado, a un mecanismo de reproducción computacional. O sea, que en el fondo lo hace sucesivamente y lo va a hacer más rápido y más eficientemente mientras más capacidad computacional tengo. Eso es un algoritmo, ¿cierto? Entonces, cuando uno lo entiende así, tiene que preguntarse, bueno, si vivimos en la sociedad del algoritmo, o en la sociedad de los algoritmos, o determinada por los algoritmos, la primera pregunta que hay que hacerse no es tanto cuáles son los pasos que recorren los algoritmos que nos, por ejemplo, nos recomiendan el contenido que consumimos en redes sociales, sino más bien a qué objetivo responde el algoritmo al cual nosotros estamos sometidos constantemente, digamos que nuestra atención se ve sometida a ellos constantemente. El algoritmo, digamos, fundamental hoy y que tiene un efecto en los últimos 10 años de reproducción cultural que es bien observable, es lo que llamamos el algoritmo de recomendación y selección de contenido. ¿Ya? ¿Qué es ese algoritmo? Es el proceso que subyace a todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, lo que sea, ¿cierto? Que produce esto que nosotros llamamos el feed, ¿no? Este como espacio donde la gente se mete a su celular, abre la red social y empieza a ver todas como, las publicaciones que ese algoritmo les recomienda, ¿ya? Ese es el algoritmo de selección. Es la tarea que subyace a eso, que permite que aparezca ese contenido en mi feed. Entonces, la pregunta detrás de eso es, ¿de qué se trata ese algoritmo? ¿Cuál es su objetivo? El objetivo del algoritmo de selección de contenido es maximizar la permanencia de la persona en esa red social. ¿Ya? La razón de eso es pecuniaria, ¿no? O sea, es básicamente que mientras más yo permanezco en esa red social, más expuesto estoy a estímulos publicitarios y por tanto más probable es que yo reaccione a una publicidad y por tanto se genere un flujo, ¿cierto?, de compra-venta en mi participación en este espacio de socialización que son las redes sociales. Entonces,
ahí hay una gran transformación, ¿ya? Que es bien, por decirlo así, es bien como de baja, de bajo ruido, ¿cierto? Como que no se nota mucho, que es básicamente que la atención, digamos, en los contenidos que yo consumo aproximadamente, dependiendo de la encuesta, entre 3 y 5 horas al día, que es la permanencia promedio que tienen las personas en estas plataformas, están determinados, Perdón, ¿cuál es aquello el a lo que yo promedio? le pongo ¿Cuál es el atención, promedio? Exactamente porque ese es un en- punto clave para ver de los 3 a efectos. 5 horas, 3 a de 3 a 5. 5 horas, claro, 3 a 5 horas diarias, ¿ya? ¿Más en Entonces, algunos sectores que en otros? sí, por supuesto, o sea, los sectores más jóvenes, eso puede escalar a 8 o 10 horas diarias, ¿ya? Ya. Sí, y también en los sectores mayores, eso en los últimos 5 años también ha escalado, sobre todo en los sectores jubilados, por ejemplo, también escala hasta las 10 horas diarias, fácilmente. Entonces, en este momento, aproximadamente un tercio del tiempo despierto de una persona está dedicado a la exposición a este algoritmo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una sociedad cuyo tercio de su tiempo, que en general es el tiempo libre, ¿cierto?, está asociado a como el funcionamiento de este algoritmo, y es un algoritmo que lo que hace es seleccionar contenido para mí, para que yo permanezca en esta plataforma. La pregunta es, ¿cómo está interactuando conmigo? ¿Qué es lo que yo aporto con mi biología, con mis sesgos culturales, mis sesgos cerebrales, ¿cierto? Cuando interactúo con él, y qué es lo que va generando y acumulando como efecto global en la interacción social. Esa es la O sea, ¿qué es lo que me hace primera pregunta que habría que dependiente? hacerse. ¿Qué es lo que me hace Claro, dependiente? Ya. ¿Y qué es lo claro. que es? Estos algoritmos lo que hacen básicamente es recomendar contenido en función de, por decirlo así, una vecindad de contenidos que se parecen a lo que yo normalmente consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, soy una persona que soy ciclista, ¿sí? Y me gustan mucho las bicicletas y por tanto le doy like a las publicaciones de bicicletas, no solo me va a dar contenido constantemente relacionado con el mundo del ciclismo, sino que además me va a dar contenido relacionado con aquellos contenidos que también consumen las otras personas que son ciclistas. Por ejemplo, si los ciclistas son, además, voy a poner un ejemplo, veganos, ¿ya? También me va a recomendar contenido asociado al veganismo, sea yo vegano o no, ¿ya? Si los ciclistas son además personas que participan de movilizaciones sociales, entonces probablemente me va a llevar a consumir contenido asociado a movilizaciones sociales Y también, ¿ya? eso lo sabe el algoritmo y en general no lo saben los seres humanos. Así es, claro. En el fondo lo sabe el algoritmo porque está todo el tiempo registrando mi interacción y viendo qué es más, fondo, seleccionando en función de qué es más probable que yo mantenga mi atención. Ahí el punto central es esta idea que es mantener la atención, porque piensa, si el algoritmo lo que hace es recomendarme aquello que más probablemente yo voy a detenerme a mirar, ¿ya? Entonces hay que preguntarse, más allá de el proceso computacional, que de nuestra cabeza, de nuestra, digamos, neurobiología, está determinando aquello con lo cual yo me voy a detener, ¿ya? ¿Cuáles contenidos, qué tipo de contenidos tienden a llamar mi atención con mayor probabilidad? Y es ahí donde la investigación, digamos, larga ya, esto es una escuela que lleva por lo menos 20 años ya asentando estos hallazgos, va a decir el contenido, el tipo de contenido que mayormente llama la atención de cualquier ser humano, independiente de qué tema se esté tratando, es el contenido negativo. Es el contenido que tiene una carga, una valencia negativa, que representa una amenaza, que representa un escándalo, que representa, ¿cierto?, un malestar, ¿cierto?, cuando yo consumo esa información. ¿Y eso Entonces, por qué? Hay una explicación de por qué es eso, porque en otra época no necesariamente, o lo humano tiende siempre a captar, digamos, le interesa lo negativo, o eso es propio de una época como esta. ahí es donde reside el problema de la interacción entre lo que está pasando ahora versus lo que ha pasado siempre, por decirlo así. Lo que ha pasado siempre, o lo que dice la neurobiología,
sobre todo asociándola a una teoría más bien evolutiva, es que nosotros tendríamos estos sesgos negativos desde siempre, digamos, los experimentos que se han llevado a cabo transculturales, digamos, distintas culturas en distintas épocas, en distintos procesos, llevan a la misma conclusión. En general, nosotros, ante un contenido positivo y uno negativo, vamos a tender a poner atención al negativo. ¿Por qué? La respuesta típica de las respuestas evolutivas, ¿cierto? Es que pareciera ser más eficaz para la supervivencia que los seres humanos tengamos cierta como sesgo de atención hacia los contenidos amenazantes, porque cuando no vivíamos en ciudades y vivíamos, ¿cierto?, como expuestos a los riesgos de la naturaleza, tenía mayor sentido, parece, o a mí me hace sentido al menos pensarlo así, tenía mayor sentido recordar y ponerle atención a, qué sé yo, un tigre que anda cerca a los pájaros que andan por ahí, digamos. O sea, como la amenaza tiene un componente de supervivencia que la información positiva no tiene. ¿Ya? Y El tiene que punto es ver con el que, miedo, ¿Mm? está Claro, asociado al miedo. claro, está íntimamente asociado al miedo. O sea, el miedo es aquí una respuesta conductual, evolutiva, a esta, digamos, como amenaza generalizada a la cual está expuesto el ser humano en sus primeras fases evolutivas, digamos, como que es un primate con pocas herramientas corporales, no es tan rápido, no es tan, digamos, se sostiene siempre en la cohesión social y en la técnica, y en la tecnología que va elaborando para poder enfrentarse, ¿cierto?, a su contexto. Entonces, es muy interesante pensarlo así, porque en el fondo, a lo largo de su historia, el ser humano, para poder ir desarrollando tanto su reproducción cultural como su complejización social, lo que ha ido haciendo, entre muchas otras cosas, es elaborar mecanismos, ¿ya? Para para controlar, de alguna manera, que estos sesgos hacia la negatividad no tengan un impacto a gran escala todo el tiempo y a toda velocidad. O sea, en el fondo, como cuando nosotros tenemos un conjunto de seres humanos que están constantemente determinados a mirar la información negativa, bueno, lo que hacen las sociedades es generar, por ejemplo, procesos de ritualización para exponerlo a información, qué sé yo, en este caso épica o información como cultural que lleva a la cooperación social, ¿cierto? Que no tenga ese sesgo negativo y va controlando, ¿cierto? El proceso de transmisión de información. Y va controlando también los efectos de la negatividad, o sea, en el fondo como piensa, por ejemplo, en el paso de, qué sé yo, cuando yo tengo una transmisión negativa de información social, un cagüín, ¿cierto? Lo que hace la sociedad es generar normas culturales que, si bien no prohíben el cagüín, sí castigan al cagüinero, por decirlo de alguna manera, y con eso se castiga tiene un costo social el reproducir información negativa sobre otras personas constantemente. Es un mecanismo de control de la sociedad para que no tengamos una proliferación de información negativa y que genere la inestabilidad que puede generar cuando esto pierde, digamos, la escala de control social, Pero siempre, ¿cierto? digamos, por decirlo así, el olfato cultural, la sensibilidad va hacia lo negativo. Exacto, exacto, Ahora, exacto. la otra cosa que tú señalabas en estudios es que junto con ese aspecto que yo creo que es clave para entenderlo, todo lo que está pasando con los medios de comunicación, todo lo que pasa con los noticiarios de la televisión, de la radio, partir al comienzo siempre con lo negativo y todas sintonizan. Ahora, hay una cosa que es una deriva que no quisiera meterme ahora en eso, pero que habrá que verla en algún momento, y es que eh, la particularidad que tienen estos medios es que, lo que decíamos al comienzo, es que no generan una plaza pública, sino múltiples millones de plazas públicas, que por lo tanto no son públicas, sino que son privadas. Bueno, la otra cosa que tú señalabas que a mí me parecía muy importante es esto de que el advenimiento, a partir de este primer fenómeno, llama el, lo que llama
la atención es el elemento negativo, hacia allá va el algoritmo, pero también lo que se ha producido, y eso es una cuestión yo creo que clave, es que estamos en presencia de una nueva cultura en el mundo que reemplaza las culturas tradicionales y que es lo que tú denominabas, siguiendo algunos autores, la cultura de máquina. ¿Qué significa eso? ¿Y qué relación tiene Siguiendo, con el algoritmo? claro, siguiendo la misma reflexión, entonces nosotros tenemos un sesgo hacia la negatividad. La cultura humana, por sus mecanismos, siempre ha generado formas de control social de la escala de esa negatividad, y eso permite como ir aumentando la complejidad social, manteniendo cierto rango de acción colectiva, etcétera. El punto es que cuando yo ingreso un mecanismo de transmisión de información que lo que hace es, digamos, buscar mi participación de ese proceso en función de aquello que me llama más la atención, o sea, maximiza su eficiencia en función de lo que hace que yo quiera mirar, ¿ya? Si lo que yo quiero mirar es siempre negativo, ¿ya? O tengo un sesgo hacia mirar eso, entonces este algoritmo globalmente va a seleccionar contenido negativo, 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 y va a producir, ¿cierto?, un comportamiento en los difusores de información que, para obtener mayor audiencia, por ejemplo, van a escalar en su capacidad de escándalo, en su capacidad de difundir contenido asociado a amenazas, en su capacidad de producir, digamos, contenido que este algoritmo vaya y lo vaya movilizando hacia las audiencias objetivas. Entonces, eso es un proceso que tiene un punto histórico importante, que es el año 2015. ¿Por qué? Porque Facebook, por ejemplo, Twitter, ya las principales redes sociales, surgen aproximadamente en el año 2006. ¿Ya? Del año 2006 hasta el año 2016, la forma en que reproducen el contenido y lo seleccionan hacia las audiencias, ¿cierto? No está asociada a este algoritmo de selección de contenido, sino es básicamente un algoritmo que lo que hace es recomendarte contenido en función de a quiénes tú sigues, ¿ya? A qué fuentes de información tú sigues, y la ordena cronológicamente, ¿ya? El que llega primero, digamos, es el que te va a aparecer primero, y así sucesivamente. Cuando pasamos de esa mecánica a la mecánica de la recomendación de contenido asociada a nuestro, digamos, a nuestra cognición negativa, entonces lo que tenemos es el escalamiento de la negatividad producida por este proceso algorítmico, lo que genera, entre otras cosas, que la sociedad empiece a aumentar sus niveles de malestar, que acelere procesos, ¿cierto?, de malestar subjetivo, ¿cierto?, que acelere procesos de inestabilidad social, al punto de que si yo voy a los países OCDE, ¿cierto?, como Chile, y busco sus indicadores de estabilidad política, todos esos indicadores caen desde el año 2016 en adelante, que es cuando empieza a entrar este ciclo donde la cultura de máquinas está determinada, entre otras cosas, por la selección de contenido negativo. Pero entonces, y eso, ahora si uno quiere pensar en esto va a irse expandiendo y profundizando. No hay, eh, digamos, no hay posibilidad de retroceso, no hay posibilidad, y hay posibilidad de cambiar la dirección o estamos enfrentados a un futuro que simplemente no podemos ni vamos a controlar, al menos quizás paliar. Eh, y en ese sentido la pregunta es, bueno, estamos en una posibilidad de destrucción de lo humano. Por supuesto, de destrucción de las sociedades propiamente tal, del modo que más o menos desde el siglo XVIII-XIX la humanidad decidió organizarse a través de sociedades, estados nacionales, etc. Hoy día uno se da cuenta, ¿eh?, que a través de estos mecanismos, el poder está en manos ya no
de un país necesariamente donde está el imperialismo, sino grupos que pueden estar principalmente en un país, pero principalmente de ciertos grupos que manejan esto. Y en ese sentido uno se pregunta, ¿qué hacer? Claro, porque acá lo que tenemos es una transformación, yo diría radical, precisamente porque creo que es la primera vez en la historia en la que nosotros tenemos los incentivos de acumulación de ganancias, ¿cierto? En conjunto con, digamos, completamente integrados con los mecanismos de reproducción social. O sea, si la gente en este momento está consumiendo información y transmitiendo información dentro de un espacio de plataformas que por la forma en que te transmiten esa información y te la seleccionan y te la muestran, están determinadas por por el diseño de algoritmos que cumplen con ciertos intereses de acumulación de capital, y además, en el proceso en que genero toda esta transmisión de información, genero un montón de data que permite, ¿cierto? Disponibiliza a ciertas élites mecanismos de control social. Entonces estamos en un problema donde básicamente cualquier proyecto que se plantee la emancipación, ¿ya? Sea el liberalismo, sea el progresismo, está, digamos, interpelado, está directamente interpelado. Ahora, en este momento, porque nunca habíamos visto como una acumulación tal de poder donde se junten estas tres cosas, el control cultural, el control político y el control económico en un mismo grupo de personas, ¿ya? Y Entonces, además cuando ese uno... control ¿Mm? no necesariamente coincide con la fórmula que había descubierto la humanidad de Claro, organizarse, de controlar la violencia, etcétera, que eran los estados. o sea, de Es, hecho, es supraestatal, es aun cuando completamente haya más supraestatal. estados involucrados que otros. ¿Eh? El Claro, caso más claro, yo creo que es lo que ocurre hoy. sí, claro, o sea, vuelvo, es un caso, es un momento en el que la organización estatal se ve superada por digamos, un conjunto de organizaciones multinacionales que al operar sobre una herramienta tan detallada como este proceso algorítmico, ¿ya? Lo que obliga a los estados en este momento, lo que están haciendo todos los estados es entrar en una discusión más bien, diría yo, cosmética. ¿Ya? Cosmética porque nos centramos en los efectos del problema. Nos centramos, por ejemplo, en los efectos de todo este proceso de difusión de la negatividad en la niñez. O nos centramos en el problema de la desinformación y su efecto en la política, ¿cierto? Nos centramos como en efectos locales de esto, pero no estamos yendo a la naturaleza esencial de esto, que es, como te digo, es un algoritmo, es un proceso computacional que, si uno lo entiende a cabalidad, entiende que existe una respuesta, entre otras cosas, también computacional, que podría detener este proceso, digamos, de inestabilidad social generalizada. Tú Y ves que esa por ahí, respuesta, tú ves que es posible. Ya, claro, y a partir de eso, que ujú, uno no sabe qué es lo que es exactamente, ¿no es cierto? Es que podrían organizarse las fuerzas sociales y políticas, pero una de las cosas sería que no podría mantener, si este es uno de los fundamentos, el negativismo, tendría que ser otra cosa, un algoritmo que no hable de eso, ¿o no? tiene que ser, o sea, lo que sugiere la investigación aquí es bien específico, porque, bueno, si el 100% de lo que me selecciona este algoritmo que determina lo que yo consumo 5 horas diarias está asociado a esta conformidad con mi propio contenido, ¿cierto? Con aquello que ya me llama la atención y por tanto está siempre determinado por la negatividad. Entonces, la respuesta general, digamos, obviamente esto tiene muchos detalles, pero la respuesta general sería decir, bueno, ¿cuánto de este 100% de selección tendrían que exigir los estados que no esté directamente asociado a esta, digamos, como conformidad interna del usuario, sino más bien a contenido puramente aleatorio? ¿Qué pasaría si la mitad del contenido que me recomienda este algoritmo es un contenido que viene de cualquier lado? O sea, como que puede seleccionar cualquier cosa. Si a mí me gustan las bicicletas, me selecciona contenido asociado al fútbol, por decir cualquier cosa, digamos. Si yo soy una persona religiosa, me selecciona contenido asociado a los Pokémon. ¿Ya? Eso lo que produce, por muy
digamos, como teórico que suene, es que como efecto general, ¿ya? Se desestabiliza este proceso de aceleración de la negatividad en la sociedad, ¿ya? Porque en el fondo el contenido que yo consumo estas 5 horas diarias, ¿cierto? Deja de responder a un incentivo negativo y pasa a ser simplemente un contenido aleatorio. El punto es que cuando yo intervengo el algoritmo en ese nivel, ¿cierto? Cuando yo intervengo y digo, el 50% de esta selección de contenido debería ser puramente aleatoria, o deberían ser solo monitos animados, por poner otro ejemplo, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es intervenir directamente en los intereses de las compañías que están detrás de este proceso, porque ese 50% aleatorio o no asociado al contenido, digamos, de interés propio del usuario, es un 50% que en teoría no está maximizando el interés publicitario, ¿ya? No está maximizando el interés en mantener mi atención en la red. Y por tanto está, digamos, como desestabilizando el proceso mismo de acumulación de capital que, digamos, subyace al funcionamiento de estas plataformas. Y eso solo, digamos, diciéndolo en términos de la producción de contenido y la difusión de contenido en redes sociales. Entonces, es poco posible, es prácticamente imposible que se pueda producir. eh, Mm. eh, ¿De dónde van a salir los instrumentos alternativos? Tendrías que tener, por ejemplo, las universidades dedicadas a eso, ¿eh? Y entonces no recibirían financiamiento, ni privado, eh, ni público, y sobre todo no privado. O sea, da la impresión que aquí estamos, y eso es una de las cosas más interesantes, la tradición, cierta tradición marxista o de izquierda, siempre hablaba del modo de producción capitalista. Y yo creo que ahí hay una incorrección, aunque claro, es un elemento fundamental en esa teoría, porque el capitalismo no es un modo de producción, es un modelo de desarrollo, es una manera de desarrollar un modo de producción. Y aquí la cuestión fundamental es que estamos pasando de un modo de producción que era lo industrial, digamos, lo industrial en un espacio que se llamaba nación, a una cosa enteramente distinta, que es otro principio de organización. Claro, el modelo de desarrollo puede seguir siendo capitalista, pero ya tú no tienes el espacio donde hay 200, 300, 400 personas trabajando, que todas leen, Mm. y los que están en las clases medias también, todos leen el mismo diario u otro diario, pero a la misma hora, ven la noticia a la misma hora, es decir, se constituye fuera del trabajo lo que se llama la ciudadanía. Hoy día la ciudadanía está destruida. ¿Y cómo se reconstituye una ciudadanía? Es un, ay, 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 qué problema. Es un gran problema. Volviendo un poco a la metáfora de la plaza pública, o sea, construir o, digamos, inducir a este tipo, forzar a este tipo de organizaciones a intervenir su forma de funcionamiento para que produzcan mayor sociabilidad y no mayor atomización, ya que sería como el efecto general de todo esto, es un poco, lo voy a llevar a una cosa muy pequeña, pero es como romper los candados de aquellos que cierran las playas. Es el proceso, o sea, es que la sociedad construya sus propios, usando estos espacios de tecnología, usando los conocimientos que existen, usando las infraestructuras disponibles, ir construyendo espacios de socialización que permitan, digamos, emanciparse de este proceso de atomización mediante malestar. Esa es la respuesta como muy en abstracto que uno diría. Ahora, yo creo que tú tienes razón y por eso creo que es importante establecer el problema en su dimensión, que es una dimensión completamente estructural y revolucionaria, ¿ya? Revolucionaria en el sentido que estamos en una nueva fase del estado de la civilización, ¿cierto? En el momento en que se conectan todas estas cosas que estamos hablando.
Porque si no lo vemos así y vemos esto como un proceso tecnológico más, o un proceso comunicacional más, o una fase nueva del capitalismo nomás, ¿cierto? Si lo vemos desde perspectivas que tomen una selección de este proceso y no su integralidad, entonces lo que vamos a ver es un síntoma del problema nomás. Un área pequeña del problema y no esta cadena de efectos globales que está teniendo. Bueno, en fin, no es un himno a la alegría, pero bueno, yo creo que se parte por darse cuenta en la que estamos. Y en ese sentido, 1.000.000 de gracias por lo que nos has ayudado en este programa, que va a tener una continuación en los aspectos ya más políticos y comunicacionales, sociales, la próxima semana, y en el cual nos ha apoyado fundamentalmente la Fundación Félix Scheber. Muchas gracias por estar con nosotros, Claudio Villegas, y será hasta la próxima vez, señoras y señores, auditoras y auditores. Muchas gracias, Manuel. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.